¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez, como cada jueves, nosotros aquí presentándoles un nuevo tema aquí en el canal de Extremo Paranormal. Y ya saben, yo soy Roberto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué y bueno, pues estamos listos una vez más para traerles un nuevo tema paranormal. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha sido motivo de películas, de historias, de leyendas, de un montón de relatos, hasta de pláticas familiares, ¿no? Hoy vamos a hablar de las brujas. Ay, güey. Va. Y bueno, pues hemos pasado por varias historias de brujas desde que éramos niños, ¿no? Desde las típicas brujas del Halloween que van en su escoba, ¿no? En las películas esas señoras así encorvadas, con la nariz ganchuda y con verruga, porque si no tiene verruga no es bruja, ¿no? Hasta otro tipo de brujas, ¿no? Pasando por hechizada y brujas lindas, ¿no? Sabrina, la bruja adolescente. Exacto, Sabrina la bruja adolescente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy recurrente este de las brujas y además tiene matices muy interesantes porque en México, por ejemplo, tenemos una versión muy nacional de brujas, ¿no? Güey, hasta se le han hecho guapangos. Sí. Sí, o sea, hasta hay una canción ahora sí que lo folclórico, de guapango, que se llama La Bruja. Si no la han escuchado, les voy a hacer el comercial. Váyanse a buscar en el sistema de música que ustedes tengan el disco de Putumayo, México, y ahí buscan El Son de la Bruja. Es una canción preciosa y hermosa que habla mucho de esta tradición oral que existe en México sobre las brujas. Claro, y creo que hasta tiene sus otras variantes, porque de Putumayo también hay otro, ¿no? Que se llama un Sí. grupo de Tlenhuicani. Se llama. Ok. Igual hacen como su otra versión. Hay Que es muchas diferente. versiones, Sí, claro. muchas, porque de hecho, bueno, es un son jarocho y bueno, hay N cantidad de versiones de esta canción porque es del dominio público. Así como La Llorona, ¿no? Exacto, Que así es como La Llorona. otra canción de dominio público que nadie tiene Nadie razón sabe quién la hizo. nadie sabe quién la escribió, Cada pero quien hace su versión. bueno, pues en México el tema de las brujas es un tema muy particular. Ya iremos desglosando, iremos desmenuzando qué onda con las brujas y esta vez queremos empezar precisamente con un relato muy mexicano. Y este es un relato que también nos hicieron llegar. Es un relato que una escucha de este podcast nos envió. Sí, para también, si quieren mandarnos algún tipo de historia o algo que les haya pasado, pueden mandarlo a nuestro correo, que es extremo paranormal, con X al principio. Como los X-Men. X-Men, exacto. extremoparanormal@gmail.com. Ahí nos pueden enviar sus videos, sus historias o algo que les haya pasado que pueda ser también para que podamos compartirlo con todos ustedes. O de igual manera, también compartirnos sus comentarios dentro de la cajita de comentarios. Si hay algún tema que quieran que tomemos, pues adelante. Exactamente. Pues vamos a empezar con este asunto de las brujas. Les vamos a platicar la historia de Justina. ¿Se le chupó la bruja? No exactamente, pero ahorita vas a ver qué le Es pasó. como lo de siempre, ¿no? Es que, exacto. Te va a chupar la bruja. Es que, por ejemplo, en México tenemos una versión que combina bruja con vampiro. Entonces, sí, o sea, somos bien particulares los mexicanos. Así que hicimos nuestra propia versión de las brujas. Y déjame contarte la historia de este relato. Nos enviaron este relato y nos contaron que esta es una historia que contaba la abuela de esta persona que nos envió el relato, que les contaba esta historia porque seguramente o ella la vivió o se la contaron de primera mano. Obviamente hace muchísimo tiempo en México. Básicamente la historia reza así. Estaba ya para anochecer y Justina, que es el personaje de esta historia, pues se encontraba visitando a su hermana, que vivía pues relativamente cerca, en el campo. Ella era gente de campo. Entonces, bueno, pues ya por la hora, que ya estaba oscureciendo, decidió que era momento de volver a casa. Y para esto ella iba con sus 3 hijos. Sus 3 hijos eran Felipe de 6 años, María de 5 años y Abel de 4 años, así seguiditos. No había tele en esa época. Sí, o sea, no se esperó. No. ¿Cómo van? Va. Y además estaba embarazada. Ay, güey. Por eso te digo que no tenían tele. Conejo, qué pedo. Bueno, estaba embarazada ya cercano a tener al bebé, ya casi 9 meses de embarazo. En ese momento, bueno, pues ella le dice a su cuñado, bueno, pues sabes qué, ya es hora de irnos. Su cuñado y su esposa, que es la hermana de Justina, le dicen, sabes qué, mejor piénsalo, no te vayas ahorita porque ya está oscureciendo y
pues además no solamente eso, sino que tú sabes que las brujas acechan a las mujeres embarazadas. O sea, como fue de visita con otra... Exacto, estaba de visita con su hermana. Ajá, con el pariente, se le Ajá. hizo noche. Sí, ya empezaba a oscurecer. Ok. Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Mejor no se vayan porque ya va a oscurecer. Ella les dijo, no hay problema porque yo vivo muy cerca. Estoy como a 15 o 20 minutos de la casa, solo hay que atravesar pues los sembradíos y llegamos sin problema yo con mis niños. Bueno, emprendió el camino de regreso a su casa por entre las milpas y los magueyes. Ok. Iba caminando, hay una veredita, ¿no? De esas vereditas que se forman solas después de que mucha gente paso. pasa. Exactamente, ya iba caminando por ahí y todo se veía normal, se estaba oscureciendo cada vez más, ¿no? Aquí Ok. el problema fue que en un momento determinado el cielo se empezó a nublar muchísimo. De por sí ya estaba un poquito oscura la tarde, se empezó a nublar más y empezó a lloviznar, lo cual de entrada pues fue un poco raro porque tenía meses que no llovía en Ok, esa empezó atmósfera. chipi chipi, como muchos dicen. En México, sí, Chispear. yo no sé por qué le dicen así chispear, ¿no? Se llama lloviznar, pero O el chipi chipi. en México le dicen el chipi chipi a la llovizna. Díganos en su país cómo le llaman a la llovizna, ¿no? Aquí le dicen chipi chipi. O el moja pendejos también. Sí, también un poquito. Aquí el asunto es que, bueno, pues ya iban caminando, era un camino que Justina se conocía perfectamente bien, Ok. no representaba ninguna dificultad. Y obviamente pues iba apurándole a sus hijos, ¿no? ¿Saben qué? Apúrense, vámonos rápido, caminen rápido. Los iba arreando, como quien Sí, dice. pues digo, el más chiquito de 4 años, imagínate qué tan rápido podía caminar, ¿no? Sí, ella embarazada, no, hombre. Bueno, ellos iban caminando, se empezó a llover y Ok. precisamente en cosa de minutos empezó a caer un verdadero aguacero, una tormenta impresionante. Obviamente, al ir caminando, pues el terreno, que era un sembradío, se empezó a poner lodoso, se empezó a poner difícil avanzar. Ok, entonces ella se aplicó, si no le llueve, le llovizna. Exactamente. Aquí la onda es que a esta mujer, a Justina, ya le empezó a preocupar porque lo que parecía un camino muy sencillo, de 15 o 20 minutos entre el sembradío, Y así pues es un desmadre. se empezó a poner complicado porque obviamente Sí, claro. de noche, sin luz, porque en el campo pues no hay foco. Luego no con hay tus nada. 3 críos y panzona, no manches. Entonces se empezó a poner complicado el camino. Aquí el asunto fue que incluso ella se tropieza, se cae en una zanja llena de lodo, No le manches. costó muchísimo trabajo salir, sus hijos la tuvieron que ayudar para poder salir. Se empezó a complicar cada vez más el camino. ¿Y no le hizo daño a la señora? Pues- Perdón, es que eso se me viene a la mente, o sea... Pues no sé, yo creo que eso fue lo de menos. Ok, bueno, es que también las personas de antes aguantaban más vara Sí, obviamente. que ahorita, claro. Entonces, obviamente ella lo que hace es tratar de apurar a sus hijos, Ok, decirles, ¿saben qué? Necesito que se apuren porque ahora sí, ya se nos hizo de noche, ya está más feo. Y pues obviamente los niños como podían iban caminando detrás de su mamá. ok. Aquí el asunto es que uno de los niños, Felipe, Ujú. le dice a su mamá, oye, allá a lo lejos se ve una lucecita, se ve como una antorcha, ¿no? Y su mamá le dice, no te fijes, no hagas caso, tú sigue caminando. El niño le dice, oye, seguramente pues allá hay lumbre, ¿por qué no vamos hacia allá? Ya está haciendo mucho frío, a lo mejor ahí hay una fogata o algo. Hay un campamento así. Su mamá le dijo, no, voltees, no quiero que te distraigas. ¡Que no, terco! Síguete. Exacto. Y le dice, necesito que vayas, que no te distraigas, ninguno Sí, de o sea, ustedes. Y ponte obviamente, chingón. exacto, y siguieron caminando entre el lodo y cada vez se sentía pues más flojo el lodo, más difícil de caminar. Obviamente, imagínense el escenario, la gente de campo pues usa guaraches, Sí, pues si andas en el monte. Bueno, yo que he andado ahí, sí se pone feo. se pone bastante Sí. complicado. Ahora, ella pues toma a sus hijos, obviamente van caminando pues más rápido. Al niño se le zafa un zapato. Muta. Ajá, obviamente, Güey. ya en la noche, en la lluvia, en el lodo, pues ya no se detuvieron a buscar el zapato, se siguieron caminando, ¿no? O sea, Y toda así- una travesía. Exactamente, y así siguieron caminando. Entonces, después de un rato de estar caminando, entre la tormenta y todo, de repente la niña le dice a su mamá, oye, aquí está el zapato, que se le perdió allá atrás. Entonces le dice, yo creo A ver, que estamos espérate. caminando en círculos. O sea, ¿cómo? O sea, avanzan un buen tramo Ajá.
Y se encuentran en el zapato. El zapato que se les había caído ahí atrás, Ujú. se lo vuelven a encontrar ahí adelante. Y eso, pues a la niña le dicen, Órale. oye, yo creo, mamá, que estamos caminando en círculos, ¿no? Y le dice a su mamá, pues ahora sí que vamos a seguir caminando, para allá es, y vamos a seguir sin... Y no se distraigan, oigan lo que escuchen, vean lo que vean, ustedes no dejen de caminar junto a mí. Bueno, siguieron caminando cada vez más. Básicamente, agárrense. Sí, la lucecita que estaba allá al fondo, que se veía como una antorcha, se veía cada vez más grande y más cerca. De hecho, ya se veía como un fuego grande que estaba relativamente cerca. Imagínate, así en la oscuridad no se veía otra cosa más que eso. Okay. Y ella de nuevo les dijo, ¿saben qué? Ustedes no volteen, ustedes no hagan caso de nada de lo que vean o escuchen, siguen caminando. Ustedes no hagan pedo, sigan caminando. Ya. No pregunten si quieren. Ya un rato adelante, de entre los magueyes y ahí entre el sembradío, aparece un hombre a caballo. Un hombre a caballo con un sombrero grande, de sombreros como de charro que se usaban. Ajá. Obviamente no se le ve el rostro. Y le dice a la señora, le dice, ya Justina, no, ¿qué haces aquí? Ya mejor vente a mi casa, ahí se calientan, ahí tengo lumbre, ahí... ¿Para qué traes a los niños así en el campo, no? Pero, a ver, ¿el charro conocía a la señora o Pues no. era vecino? ¿Qué No, era de ella? era un hombre que apareció. Ah, chinga. Ajá. Era un hombre que salió de la nada y así le dijo. Entonces, la señora Justina le dice a sus hijos, ustedes de nuevo no volteen, no hagan caso, no importa lo que escuchen, sigan caminando. Siguieron caminando y siguieron caminando y siguieron caminando, hasta que en un momento determinado se aclaró el cielo, empezó a amainar la lluvia, y ya metros adelante... O sea, dejó de dejar de llover. Algo así. Y metros adelante ya se empezaba a ver su casita que tenía en su jacal. Y aquí el punto es que cuando vieron eso, estaba amaneciendo. ¿Cómo crees? O sea, se aventaron toda la noche Toda caminando. la noche caminando entre la lluvia sin poder encontrar su casa. Finalmente, bueno, pues llegaron, ya se metieron, se tomaron algo caliente y se durmieron, ¿no? Entonces sí anduvieron caminando en círculos, ¿no? Posiblemente. Yo he escuchado otras historias así de gente que se pierde y dura toda la noche sin encontrar el camino, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo me sé de un amigo igual bueno. Esa nos la vas a contar después. Pero, sí, que fuimos a acampar y ya de regreso. Y se perdió. Ajá, del grupo se perdió y hasta el otro día. Hasta el otro día lo encontraron. Bueno, exacto. Aquí hay algo parecido. El caso es que, bueno, ya finalmente la señora, pues ya pasó el incidente, se tranquilizó. Y ella estaba esperando que regresara su marido, que se había ido a trabajar, no sé si al norte o a Estados Unidos, para que juntos llevaran a bautizar al niño. Para eso, semanas después, nació el bebé. Y ella estaba esperando que regresara su marido, pues para hacer pues el bautizo y todo como debía de ser. Mientras eso pasaba, pues ella le habían dicho que debía de tener mucho cuidado porque los niños sin bautizar pues son un blanco fácil para estos seres maléficos. Entonces lo que ella hacía, y esto es una tradición en México para evitar ese tipo de encuentros desagradables con las brujas, es colocar debajo de la almohada dos agujas en forma de cruz, o poner sal en forma de cruz, o unas tijeras abiertas. Bueno, yo me subí de las tijeras, pero en la ventana. Bueno, pues sí, yo también lo había escuchado en la ventana. Sí, ese sí lo había escuchado también, de que para que no se meta la bruja y te chupe el niño, sin albur, te chupe el chiquito. Ok. Tienes que poner unas tijeras. Ahí. Exacto, sí, es esa historia también yo la he escuchado. Entonces, bueno, el punto es que esto lo hacía todos los días religiosamente porque era pues una manera de protegerse ella. La creencia, básicamente. Así es. Entonces, pero un día en específico, un día muy particular, a ella y a sus hijos les invadió un sueño sumamente pesado al punto que todos se quedaron dormidos y ya nadie pudo hacer esto al anochecer, que es cuando lo hacían, de colocar esos amuletos, ¿no? Y se durmieron, se quedaron profundamente dormidos, nadie supo nada hasta que al día siguiente se oyó un ruido, un grito muy, muy feo. Despierta la niña, y lo primero que hace es voltear a ver a la cuna, bueno, donde tiene el niño, y no estaba el niño.
lo que vio lo que encontró en su lugar, bueno. O sea, entonces, a ver, déjame ver si te entiendo. Pasó el tiempo, dio a luz, yo supongo, ¿no? El bebé, Uh-huh. al que cuando estaba embarazada, o sea, ya Así pasó, es. Ya pasó unos meses, ¿no? Ajá. Digamos, pasaron unos meses, tuvo al bebé y ya, va, cámara, ya. Exactamente. Siempre dije, ¿dónde me estás aventando el otro No, niño ¿qué así? pasó? ¿Qué pasó? Sí, por eso Sí, te ya. decía. Bueno, entonces, despierta la niña, busca a su hermanito recién nacido Ok. y no lo encuentra. Empieza a buscarlo y lo que encuentra es un rastro como de baba, saliva, que desde la cama del niño que va hacia afuera. Y más adelante encuentra como el abriguito en que estaba envuelto el niño y va y lo busca y Como aquí las cobijas, ¿no? Porque ves que siempre los envuelven en Ajá. cobija Bueno, y pues tanta cosa. Ajá. encuentra ahí pues con lo que cubrían el niño y el Ok. niño encuentra el niño, pero pues ya sin moverse ni nada, pálido, lleno de moretones en el cuerpo. No te pases. Ajá, y con señas así, como con heridas, ¿no? Dice el relato que parecía como si fueran así de vampiro en las películas. Ajá. Lo Así. chupetearon al morro. Además, dice que todo moreteado y su cuerpo, su piel, pues ya blanco, totalmente blanco, ¿no? Pero el niño todavía respiraba. No. Ah, ya estaba tieso. Ok. Obviamente, pues despiertan los niños, despiertan a su mamá y pues obviamente pues la mamá entra en un estado se altera mucho, obviamente, por el hecho, Pues, ¿no? güey, o sea, ¿quién no? Obviamente. Obviamente. Entonces, bueno, lo que hace después de que se recompone, después de un rato de estar ahí con esta impresión, bueno, se logra recomponer y sale a buscar a su hermana que vivía cerca. ¿Recuerdas que estaba Ajá, unos que minutos? 20 minutos dices. Exacto, sale corriendo a buscar a su hermana y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, hay que cazar a la bruja. Todavía, ahora sí que la podemos agarrar. Y lo que hacen, esta parte es interesante, bueno, la historia que nos contaron, lo que hacen es que, bueno, lavan el cuerpo del niño, lo limpian muy bien, afuera de la casa en el patio hacen un círculo de sal y en medio de la sal colocan el agua donde lavaron al niño. Se meten a la casa y empiezan a rezar. Un rezo que obviamente, pues que me contó la historia, no sabía qué estaban rezando, pero un rezo, dice la historia, un rezo que nunca antes había escuchado. Ok. Y con un listón o con un cordón en la mano, cada vez que hacían el rezo, decían una frase muy fuerte y hacían un nudo en la cuerda o en el listón, no recuerdo si era cuerda o listón, pero... Pero o sea, la persona tenía un listón. Ajá. Sí, Estaban así, rezando y cada vez que... imagínate como un rosario, que cada vez que llegas a un punto, le hacen un Ajá. nudo, ¿no? Bolita chica, bolita grande, nudo. Un nudo, así, Ajá. exactamente. Ok. Y después de un rato de estar haciendo eso, se oye un aleteo arriba de la casita, que era pues muy humilde, con techos de lámina. Se empieza a oír como un ave que aletea con fuerza. Ok. Después ellos intensifican su rezo, lo hacen cada vez más intenso hasta que se deja de escuchar. En ese momento salen de la casa y lo que encuentran en medio del círculo que habían hecho afuera con sal, un ave muy grande, te voy a decir literal como me dijeron el relato, un ave parecida a un guajolote. Un guajolote. Exacto, o sea, no un guajolote, Sí. una ave parecida Ajá, a un guajolote, pero muy grande. Sí. Muy grande, casi del tamaño de una persona. O sea, una ave gigantesca ahí. Ok. Entonces, hasta donde, bueno, sé, el relato culmina donde, pues, obviamente, prenden fuego a esta ave, ¿no? Y terminan con ella. Órale. Pues a lo mejor iba a ser 2x1 de historias, porque ahorita que dijiste eso del guajolote, no sé si te acuerdas de una vez que te conté de algo parecido. Les voy a contar, y esto viene de mi parte. Ahorita que dijo guajolote, recuerdo que yo en ese entonces tenía alrededor de unos 15, 16 años. Y tengo unos familiares que viven lejos, o sea, literal viven en el cerro. Ok. Esas personas sí son de rancho. Esos sí son Sí, son de rancho. Ok. Fuimos a visitarlos, no recuerdo bien qué era, si era comida, si era... No recuerdo bien qué era. La neta no recuerdo bien. La cosa está en que nosotros éramos alrededor de 5 personas. Eran 2 tíos y primos y su servidor. Ese día estábamos todos,
ahora sí que toda la familia, pero en especial nosotros 5 nos dimos a la tarea porque alguien dijo, hay que hacer conejo. Ok. Ajá, o sea, y era de, güey, ve, ¿quieres conejo? Ve y cásate Caza el conejo Sí, caza y- el conejo y te la traes. Ok. Ajá, y entonces mi tío dice, bueno, pues agárrense cada quien un rifle y nos vamos a cazar unas liebres. Y yo de, va. La verdad es que era la primera vez que yo visitaba a estos familiares y nos decidimos ir. Te hablo que donde vive, figuren que aquí hay una casa y como a 500 metros hay otra casa Ajá. y a otros Pues sí, 500 como otra la- casa. como en el relato, ¿no? Que están así. Ajá, que están, o sea, porque básicamente cada persona tenía como sus parcelas. Exacto, es la casa, la tierra de cultivo y la siguiente Y la casa. siguiente casa, así. exacto, o sea, tenían ahí su tierra de cultivo, sus parcelas, y ahí estaba la otra casa. Lo curioso es de que no hay como una barda, no hay No, pues nada no. que los divida, o sea, tú sigues caminando. En ese entonces, como todavía no había sembradíos, porque ellos se dedican al cultivo de tiempo, se le llama así cuando pues, De temporal, de ¿no? temporal, ajá, exacto, que hay temporadas de cultivo. En ese momento no había tiempo de estar cosechando Ujú. y literal era puro llano. Ok, o sea, era tierra. Sí, pura tierra suelta. Entonces, obviamente, pues por eso hay muchas liebres, hay muchos animalitos. Nos decidimos avanzar, seguimos avanzando, punto que le caminamos 1 hora. Ok. Y íbamos y hasta me estaban explicando, ¿no? Sus técnicas de cacería de liebres, porque como son de allá, obviamente ya saben cómo tienen que hacer las maniobras para cazar conejos, inclusive hasta para rastrearlos, o sea, güey, Ah, dices, vamos. no, pero allá hay conejos, ¿cómo sabes? Es que aquí hay un hoyo. Dices, Ok. güey, ¿cómo sabes? O ¿Cómo sea, sabes, no? ¿Qué tal que es un Ajá, hoyo es de que- otra cosa? ¿no? Ajá, es que dices, no, güey, es que aquí empiezan y luego ya terminan. Ah, Ajá, ok. y yo de, ok, o sea, cosas que uno no sabe. Ajá. Para no hacerles el cuento largo, cazamos las liebres, todo cool, todo bien. El problema fue ya de regreso, Ok. porque ya nos dio la tarde, ya se empezaba a anochecer. Entonces, íbamos a medio camino y un tío nos detiene a todos y nos dice, ¿saben qué? Voltéense la ropa. Y yo así como que, güey, no mames. Ok. Así como que, Ok, ¿a qué vamos a jugar? O sea, ¿qué onda? no? Así como que, ok. Muy bien, o sea, yo la neta sí me dio un poco de risa. Y a mi tío le molestó porque es como de, güey, ¿te estás burlando o qué? Pero en realidad yo no entendía. Y yo de, no, ¿por qué? Y me dice, güey, solo volteate la ropa. Y yo de, ¿por qué? Y yo, o sea, yo la verdad siempre he sido, güey, ¿por qué? No, así como que pones a hacer algo, sí, pero ¿por qué? La onda es que me dice, volteate la ropa y ya no preguntes. Yo creo que hasta lo terminé desesperando y dice, es que ya vienen las brujas. Y yo de, ay, no mames. O sea, sí me quedé como que, ay, no te pases. ¿Cómo crees? Y la cuestión aquí es que al final de cuentas, pues ya para que no hubiera problema, me volteó la ropa, todo cool. Y avanzamos. O sea, te digo que ya habíamos caminado un buen. Ya eran kilómetros, literalmente. O sea, era un buen lo que habíamos caminado. Y vamos de regreso. Y como tú dices, empezamos a escuchar un aleteo. Y mi tío de, cállense todos. Y agárrense de las manos. Así como que, ¿por qué? Porque si se roban a uno, pues no se van a poder llevar a todos, ¿no? Ok. Y yo de, bueno, sí, tiene lógica. Ok. Tiene lógica su argumento. La onda es que pasa un pájaro gigante. Como tú dices, como un guajolote. Y lo curioso aquí es de que todos con el rifle le disparamos. Pausa aquí. Amigos de otros países, un guajolote es un pavo. Un pavo. En México les llamamos guajolotes, porque es un nombre antiguo mexicano que usamos. Pero es un pavo. Si no, googleenlo. Si no, busquen guajolote. Guajolote en Google. La onda es que vemos ese pájaro. Obviamente, ese pájaro no vuela. Bueno, yo nunca he Los visto guajolotes son pues, los pavos. Yo digo, no descarto que alguna vez vuelen, los pero que hacen. esos son los machos que son muy grandes. Tal vez las hembras sí vuelen, porque están más flaquitas, ¿no? No, pero este era un animalote. Ah, Era un grandote. animalón. O sea, era una cosa exagerada. Ok. O sea, no. O sea,
No podía, y yo muy pendejamente dije, mira, un águila. Ok, sí te faltaba monte. Sí, entonces, güey, no mames. Sí que se me da mi zape, ¿no? Pinche idiota. El punto es de que todos en automático levantamos 2 rifles y le empezamos a disparar. Fácil, le dimos un tiro cada quien, porque pues, era un animalote y ya ves que todos tenemos buena puntería con este tipo de cosas. Fácil todos, nada más vimos cómo le dio uno desplumadero, literal, o sea, Ajá. cómo iban volando las plumas cuando le caían unos tiros al animal. Lo curioso es que el animal no se cayó. Y eso no pasa, así, o sea, tú le das un disparo a un pájaro y luego se ¿Y cae. se cae? ¡Pum! Sí, o sea, como el juego del perro con la pistolita. Así, ¿no? ¡Pum! Sí. La onda está en que el animal no se cae, o sea, vemos que le damos 5 tiros, o sea, fácil, y el animal no se cayó, sino que ya después fue como que aterrizaje forzoso, no como avión, o sea, se fue como planeando, pero fue a dar abajo de un barranco. O sea, Ok. vemos que da para un barranco, y bien locos todos, o sea, muchos locos. Agarramos y nos bajamos al barranco. Ajá. Nos bajamos como Dios nos dio a entender. Bajamos del barranco a buscar el animal. El punto es que llegamos donde más o menos calculamos que estaba el animal y solamente encontramos un charco de sangre con plumas, Y ya. pero no encontramos al animal. Ok. Y fue cuando mi tío nos dice, ¿sabes qué? Vámonos todos. Corriendo. Vámonos a Ajá, vernos. sí, patas para qué las quiero. ¿Saben qué? Vámonos, porque si no ahorita se nos va a aparecer. Ajá. O sea, y eso ahorita se nos va a aparecer y a todos nos va a llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, güey, si no lo matamos, ya lo hicimos de enojar. Y yo de, bueno, va. ¿Tiene lógica? Sí. No le encuentro fallas a su lógica. Sí, claro. O sea, güey, si no lo matamos, ya valió. Exacto. Va la contraofensiva. Nos regresamos corriendo y como tú dices, se nos hizo larguísimo el camino, pero al final de cuentas llegamos. Ok. Pero eso es lo curioso que tú dices, ¿no? De un pájaro gigante. Un pájaro gigante que parece guajolote. que parece guajolote. Hay muchos relatos, a mí me han contado varios, o sea, no están como tan estructurados como este, por eso me gustó este, porque es como toda la historia. Ujú. Y bueno, esto es para ponernos en antecedentes, porque esto es la versión mexicana de las brujas, y es la creencia. En México tenemos, digo, aquí les decimos brujas, pero ve tú a saber qué son, ¿no? Porque no corresponde como a... En cualquier otra parte del mundo, una bruja es como una hechicera que hace conjuros y hace magia y ese tipo de cosas. En México es una criatura extraña y diferente que mezcla pues un ser humano que se transforma en animal y aparte chupa sangre. ¿No será el chupacabras? ¿Quién sabe? También vuelan, ¿no? En chupacabras. Ah, no sé. Sí, le ponen alas, ¿no? Cuando lo dibujan le ponen alas. Es que luego se sacan hasta como un Cthulhu, pero es pero es un chupacabra. Chupacabras. Bueno, aquí el detalle es que en México así es como identificamos tradicionalmente, en la tradición popular, a las brujas. Pero, aquí la aclaración que queremos hacerles es que esto de verdad no corresponde como a lo que mundialmente podríamos entender como la brujería o las brujas. Estamos hablando de otra cosa diferente y que en algún momento estamos tratando de desentrañar ese asunto, Porque es como conocido como los nahuales. También es como los nahuales, que es otra criatura mitológica Mexicana, que es una persona que se convierte en animal. Estamos investigando eso todavía. Todavía. Pero a base de todo lo que hemos recopilado, toda la información que hemos recopilado, ya saben, con las consultas que hemos tenido con las personas, libros, etc., páginas de internet, toda la información que hemos recopilado, básicamente les traemos aquí la historia, de dónde se origina todo esto y qué son. ¿Qué son las brujas? Bueno, vamos a ir por partes. Como el carnicero. Como dijo Jack el Destripador. ¿Qué son las brujas? Bueno, pues miren, desde la antigüedad, y cuando digo antigüedad me refiero a muy, muy, muy atrás. Estamos hablando de las primeras civilizaciones. Muy, muy lejano. Sí, algo así. El reino de muy, muy lejano. No, estamos hablando de las primeras grandes civilizaciones. Okay. Estamos hablando de sumerios, estamos hablando de... se me acaba de ir ¿Mesopotamia? Mesopotamia. O sea, que son culturas milenarias. Estamos hablando de muy, muy atrás, ¿no? Muy, muy atrás.
Desde antes de Cristo, básicamente. Muchísimo, miles de años antes de Cristo. Casi desde los orígenes del humano, casi, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente desde que se empezó a escribir la historia, pues Ok. es donde existen este tipo de relatos. Y Va. básicamente, ¿de qué se trata? Que desde esa época existen personas, existen hombres y mujeres capaces de entender cómo funcionan las fuerzas de la naturaleza. Ya lo mencionamos aquí la otra vez. Hablamos de En el fuerzas... episodio pasado. Hablamos de fuerzas que no necesariamente entendemos ni conocemos y no significa que no existan. Pero sí sabemos que obviamente esta gente, obviamente fue conocimiento que se fue acumulando durante miles de años. No 1, ni 2, ni 100, ni 200 años. Se fue acumulando durante miles de años ese conocimiento. Y había gente que ya entendía perfectamente esas fuerzas y entendía cómo manipularlas para obtener algún tipo de objetivo. Obviamente ese conocimiento pues estaba en manos de unos pocos. No era un conocimiento como para todos. Unos cuantos. Sí, claro, era algo muy cerrado. Hermético. Y de hecho casi siempre es un conocimiento que se transmite de un maestro a un aprendiz. No hay así como una escuela, como donde vas a aprender. No hay un Hogwarts. Exacto. No quería desilusionar a los fans de Harry Potter, pero, o sea, eso es una reverenda... Eso es. Entonces, Una reverenda de eso. una reverenda de eso que ustedes imaginaron. Aquí el punto es que ese conocimiento, pero además no solo eso, sino que aquí va a ser un fenómeno bien interesante. Ese conocimiento estaba reservado casi exclusivamente para hombres. Eran hombres, no mujeres, los que iban acumulando ese conocimiento. Ok, que eran los hechiceros, básicamente. Llámale como quieras, eran hechiceros, eran brujos, eran lo que fuera. Que bueno, en esas épocas también eran considerados gente importante, eran personas importantes porque por lo regular eran los consejeros de los emperadores. Exacto. Eran de los gobernantes, eran los consejeros, eran parte de la mesa principal. Claro, cada líder importante tenía que tener a su lado un brujo, A su brujo. adivino, A su chamán. llámenle como quieran, pero siempre existía alguien que aconsejaba, que les decía cuál era el mejor momento de tomar una decisión importante, ¿no? Si iban a atacar a un enemigo, les decía qué día sí y qué día no hacerlo, ¿no? Qué día era favorable y qué día no, o cómo hacer para que tuvieran mejor resultado en sus batallas, decisiones de estado, cosas importantes. Pero, de nuevo, era un conocimiento reservado para hombres, no para mujeres. Claro. Lo más curioso es que hoy en día no hablamos de los brujos, hablamos de las brujas. Y todo esto tiene una razón de ser que vamos a abundar a ratito. Bien. Sí, ¿no? Porque también hay, no sé, en algunos libros de esa época, por ejemplo... Ay, no recuerdo. Por ejemplo, en el libro de los 300, igual como una película, en el libro, Ajá, sí. en el libro hablan de que estos vatos, ¿cómo se llamaban? Los que iban a atacar a Esparta, los... Pues eran espartanos. No, ellos, pero ¿no? a los otros, los enemigos. Ah, sí, ya me acordé, no me acuerdo. Bueno, los malos. Los otros. Los malos de la historia, no recuerdo bien. Decía que ocupaban la hechicería, que en realidad ocupaban cosas pirotécnicas, Ajá. ¿no? Que era pólvora, bombas. Pero en esa época se interpretaba, ¿no? O sea, entraban los magos, los hechiceros a atacar. Exacto, pero dices, o sea, güey, eran cueteros. Básicamente echaron cohetes, ¿no? Echaron cohetes, básicamente. Pero es básicamente lo que estamos diciendo. Son personas que tienen conocimientos porque, claro, para esto de la pirotecnia es química. Sí. Química pura. Claro. Es química y no hay más. O sea, Digo, hoy en día cualquier persona que entienda muy bien la química sabe perfectamente. Pero hace unos, ¿qué les gustan? 5,000, 8,000 años. El que supiera fabricar pólvora y utilizarla, obviamente, no, pues era visto como alguien... Ajá, o sea, mira, tiene polvos mágicos este Sí, vato. casi, ¿no? Echa, no, hombre, en lugar de Palpatine, rayos por la mano, echa el hombre, güey. Sí, exacto, ¿no? Aquí el detalle es que, bueno, avanzaron los milenios. Y como dijimos hace un momento, todos los gobernantes tenían a su lado un brujo, hechicero, llámale como quieran. Los consejeros, porque inclusive hasta en la Biblia, ves que cuando va hablando de la parte de Noé, ves que va a hablar y se pone a
jugar, ¿no? Con los brujos. O sea, ¿Cuál tú? No hizo eso. sí, no me acuerdo. Era Moisés, Moisés, pendejo. No es Moisés, es Moisés, idiota. Disculpen ustedes. Soy malo para los nombres, se me revuelven a veces las historias. Sí, no, de hecho tanto. la historia dice que Moisés va a ver al faraón para exigirle que libere al pueblo judío. Y obviamente, pues, viene el brujo del faraón, ¿no? El hechicero del Exacto. faraón. Para esto se supone que Moisés le dice, mira, te voy a dar la prueba de que mi Dios es bien chingón. Y avienta su callado, o sea, su bastón, y lo convierte en serpiente, ¿no? Ujú. Y llega el brujo del faraón y dice, pues mira, ahí te va. Y ahí lo avienta también y le salen serpientes también, ¿no? Exacto, porque lo que digo, no nos consta. No nos consta que eso hubiera sucedido. Porque hay veces que hay muchas cosas muy adornadas y alucinadas. Sí, hay muchas historias que están sumamente retocadas. Sí, claro, pero es una parte, o sea, retoma el tiempo. O sea, volvemos a la época de los egipcios y como hablamos más para atrás. O sea, y ejemplos hay muchos de esa época que eran considerados hechiceros. Así es. Aquí el detalle es que, bueno, ya mencionamos que los gobernantes tenían siempre un consejero que conocía de estas artes místicas, su gurú. Pero pasa una cosa muy interesante. Este conocimiento se empieza a filtrar ya no solamente con hombres, sino mujeres también. Pasaron de nuevo miles de años y así como los hombres fueron adquiriendo ese conocimiento, hubo muchas mujeres que a escondidas y en secreto empezaron ellas también a adquirir esos conocimientos. Obviamente ellas en vez de presumirlos ellas guardaban ese conocimiento y lo transmitían de madre a hija. Generalmente cuando las mujeres hacían algún tipo de labor de recolectar frutos, de salir al campo, era el momento en que estaban solas y que podían además estar en contacto con las fuerzas de la naturaleza, que de nuevo mencionamos, aquí es conocimiento muy profundo de las fuerzas de la naturaleza. Sí, por eso también se les conjuga mucho a las brujas con los bosques. Con los bosques, ¿no? Porque obviamente, ¿dónde vas a sacar comida? De los bosques, ¿no? De lo que tengas cerca. Entonces, bueno, así es como ese conocimiento también fue llegando a las mujeres, hasta que en algún momento de la historia hubo tanto conocimiento entre los hombres como entre las mujeres, con la diferencia de que los hombres sí lo podían explotar. Claro, porque volvámonos a los temas y creo que hasta la fecha, ¿no? Hay muchas partes en las que es como la mujer, tú dedícate a tu casa, dedícate a tus hijos. Me lavas, me planchas, me cocinas. Eso pasa ahora en el siglo XXI. Ahora imagínate ahorita, siglos antes de Cristo. Que ¿no? somos más open mind. Ajá. Ahorita se sigue viviendo, imagínate en esa época. Por eso es de que ocupaban a las mujeres esa parte. Porque obviamente si topaban a una mujer haciendo ese tipo de cosas, era castigada. Obviamente, porque estaba prohibido que las mujeres... Era castigada por no decir que... Pues le pasaba algo feo. Sí, exactamente. Ok. Aquí la cosa es que llegó un momento en que las mujeres ya tenían todo este conocimiento tan dominado como los hombres mismos, que ya no se quedaron calladas. Dijeron, no, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer, yo también sé. Y empezaron abiertamente en las cortes de los gobernantes como que a tú, competir. A mí, te van a faltar más. Exactamente, ¿no? Y empezó a haber esas discusiones, enfrentamientos realmente entre los magos hechiceros y ahora las nuevas hechiceras, ¿no? Para ver quién, de nuevo, ¿no? Yo aviento una víbora, pues yo aviento dos, ¿no? ¿Te vas a medir los tenis? Así. Sí, porque obviamente estar al lado de un gobernante era un lugar que tenía muchos privilegios. Claro, también te daba a ti una posición de poder, ¿no? Claro. Una posición social muy elevada. Claro, es como que tú vas con el gobernante y oye, ¿qué te crees que ese guato me está molestando, no? Sí, claro. Y obviamente, pues, el gobernante, no, pues ¿cómo crees? A ver, ¿Qué te va? no, ¿qué pasó? Yo aplico todo el poder de la ley, ¿no? Aquí el detalle es que esto siguió sucediendo tan recurrentemente que eventualmente dijeron, espérame, esto... ¿De qué? ¿De que se empezaban a echar víboras? Sí. Va. No, y no solamente eso, ¿no? Sino que ya empezaba a ser como, había división, ya se empezaban a tomar como bandos, ¿no? De, no, yo le voy a la hechicera, no, pues yo le voy al hechicero, pues que finalmente los gobernantes lo que hicieron, estamos hablando ¡Pelea de magos! Sí, claro, ¿no? Pelea. Entonces, lo que hicieron fue darle cierto permiso, crearon
cargo nuevo para las mujeres, Ok. donde también las nombraron pues como consejeras, también como adivinas, también como oráculos, pitonisas, etcétera, y les dieron también esa facultad de poder ellas ejercer ese conocimiento. Sí, porque también era a veces que, lo que hemos investigado, que llega un punto en el que ya era como tanta la fricción que a veces hasta se inventaban cosas. Y ya era como que, a ver, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? O sea, sí, como que, a ver, tú me dices una cosa y me dices otra. Y fue como, de, ya para sesgar ese problema, fue como que, ¿saben qué? Se me calman los dos, tú para allá y tú para allá. obviamente los hombres siguieron estando al lado de los reyes, de los Ujú. gobernantes, pues por esta onda muy machista. Y a las mujeres les pusieron, sí, tú también puedes, pero por allá, no aquí. Para allá, en No tu aquí. rincón. Porque hubiera sido también sumamente mal visto que el rey fuera aconsejado por una mujer. Sí, obvio. Entonces, bueno, se conservó a los magos y hechiceros en las cortes de los gobernantes y a las mujeres se les puso en otro lugar, se les asignó que estuvieran a cargo de templos, que fueran adivinas, que la gente fuera a consultarlas, ¿no? Ellas como que, a ver, tú me atiendes a la gente, el mago me lo quedo yo, ¿no? Ajá. Y tú Sí. me atiendes aquí a la demás gente que quiera una consulta o algo, Que ¿no? le quiera atorar. Hasta ahí todo parece que va bien, porque bueno, y las mujeres conquistaron un puesto muy importante, lograron ejercer ese conocimiento y hasta ahí todo se veía Poder bonito. femenino. Hasta que pasó algo en la historia de la humanidad que hasta el día de hoy nos sigue pegando y nos sigue afectando y cambió la noción y la visión que se tiene de la brujería, la hechicería, la magia, como le quieran llamar. Y eso, amigos, ¿qué creen que es? La religión. Sí, claro, o sea, no es por nada, no es que estemos en contra de creencias o cosas así. Ah, claro, o sea, ya había Sí. religiones antes. Sí, claro, ¿no? ya había creencias, ya habían dioses, Había había religiones. deidades, había Sí, infinidad de cosas. había muchas creencias y había muchas religiones, casi todas eran politeístas y la mayoría de ellos también adoraban a los elementos naturales. Claro, Entonces no se veía nada mal en que estas personas ejercieran también ese contacto con... sí, porque están conectadas desde el origen, desde la tierra, ¿no? La naturaleza, como lo hemos estado diciendo. Tienen el contacto, que traducción es el conocimiento. Aquí el problema fueron las religiones monoteístas y obviamente la religión monoteísta... Vámonos con el cristianismo. Bueno, empezamos con el judaísmo, porque de hecho es antecito del cristianismo. El judaísmo ya es una religión monoteísta, nos remontamos a los orígenes, ¿no? Ya sabes, ¿no? De Moisés, de las tablitas, de todo ese rollo, ¿no? Ujú. Que le dijo, no, yo soy De- tu Dios y aquí no me adoras a nadie más. Y Sí. dentro de todo esto, tenemos que la historia de la Biblia nos dice que Dios prohíbe que se recurra a todo tipo de adivinadores, magos, hechiceros, etcétera. Esto lo podemos encontrar si leen el libro Levítico en la parte 19:31. Ujú. Dice tal cual, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¡Tarán! Básicamente porque si volvió llevas- ilegal todo lo que no tenía que ver con él. Claro, porque todo eso empezó desde la época griega. ¿O qué emperador fue el que su mamá era? Ah, Constantino. Constantino. Sí, pero eso ya es el cristianismo. Ahorita estábamos en el El judaísmo. judaísmo, perdón. Ahora, Ahorita- igual, ahorita sí. vamos allá. Ahorita llegamos al cristianismo. Después en Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, básicamente aquí es... La va a desterrar. Sí, aquí básicamente nadie me consulta adivinos, nadie me consulta brujos, nada. Aquí nomás nada mis más yo. chicharrones truenan. Entonces, bueno, obviamente las religiones monoteístas, hoy en día, entiéndase, las religiones judeocristianas principalmente, se encargaron de relegar a las mujeres a las labores domésticas. Volvamos al principio. Regresamos otra vez a ese punto donde, ¿sabes qué? Y si no me creen, lean la Biblia. A ver, usted mujer, usted me atiende a su marido. Güey, es que la Biblia, perdónenme, pero es el libro más misógino que hay. Sí, gacho, ¿eh? O sea, dime en qué libro hay de, güey, si se te muere tu marido,
el hermano va contigo. Sí, exacto. Se muere el señor, su hermano te puede llevar porque pues es como eres como de su propiedad, ¿no? Sí, o sea, qué feo que te tomen como propiedad, como algo que... Bueno, pues imagínate, ahí tenemos dos cosas clave, amigos. Una, se prohíbe cualquier práctica fuera de la religión o de lo que dictan los mandamientos de esta religión. Se prohíbe todo lo que no tenga que ver con eso, está mal, está prohibido. Y segundo, a las mujeres además se les prohíbe el conocimiento, se les relega a las labores de madre, de ama de casa y a obedecer ciegamente a su marido, porque así dice. Entonces, obviamente ahí ya la puerca torció el rabo, ahí ya se torció todo lo que existía antes y... Obviamente por ser las religiones que terminaron predominando en todo el mundo, básicamente la religión judeo-cristiana, y llamamos judeo-cristiana, pues porque así se llama. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? Hasta ahí dices, bueno, no eran los judíos, unos monitos que estaban ahí, pero había mucho mundo después, ¿no? No eran los únicos. Sí, aquí, ¿cuál fue el problema? Como bien dijiste hace ratito, el problema fue que en un momento determinado, ¿se acuerdan de las películas donde a los cristianos los cazaban y los echaban a los leones y todo eso, ¿no? Bueno, se supone que la religión cristiana empezó a crecer entre el Imperio Romano y obviamente pues no eran bien vistos los cristianos. Pero fue una religión que obviamente como atendía a la parte más desprotegida de la población, mucha gente se identificó con su doctrina. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Esta religión sí me toma en cuenta, yo se voy a votar por... No, no era votación. Era como la 4T de las religiones. ¿Qué pasa? Que la religión, el cristianismo, empieza a cobrar cada vez más y más adeptos, a un punto tal que empieza a haber ya un enfrentamiento grande entre cristianos y entre... paganos, a rato les digo por qué se llaman paganos, ¿no? Porque es un término que los cristianos le pusieron a los otros. Pero está bien estúpido el término, pero bueno. Entonces, entre paganos y cristianos ya empezaba a haber muchos enfrentamientos, al punto que el emperador Constantino, para esto la historia dice que el emperador Constantino, quien era emperador del Imperio Romano, su madre... Su jefa era cristiana. Se convierte al cristianismo. Su jefa, que ahora la conocen como Santa Elena. No es porque estuviera cada día más buena, pero su madre, conocida... ¿Quién sabe? ¿No la conociste? Pues no creo, si era madre de un emperador. Bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez sí. Bueno, el punto es que ella se convierte al cristianismo y él, aunque literalmente dicen las fuentes que él no se convierte como tal, entiende también una cosa, no podía perseguir a su propia madre, primero. Y segundo, además... ve la cantidad de adeptos que tiene el cristianismo y no ve viable ya que se sigan haciendo estos enfrentamientos, porque ya ve a todo el pueblo en contra y sí, obviamente lo que hace es que, ¿sabes qué? Aquí le cambiamos el canal y a partir de ahora somos cristianos. Sí, más que nada por una onda política. Por cuestiones políticas y por no matar a su jefa. Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Y aparte, bueno, pues no puedes gobernar un imperio que se te está volviendo en contra. Entonces, tienes que quedar bien, pues te volteas tú y dices, bueno, ya somos cristianos, ya Diosito, es algo que no entendió Cersei Lannister. Ah, sí. Sí, vean Juego de Tronos. Pero bueno, en fin. Aquí las últimas 2 temporadas se las brincan. Están medio gachas, pero bueno. Aquí el detalle pues es que, entonces, ¿qué pasa? El Imperio Romano tenía dominado toda Europa, parte de Asia, el norte de África, hasta Inglaterra. Todo medio mundo estaba dominado. Pues casi todo el continente europeo era continuado por... Parte de Asia, porque llegaba hasta Turquía, abajito hasta Egipto, estaba dominado por el Imperio Romano también. Toda Europa estaba dominado por el Imperio Romano. Por lo tanto, toda Europa se volvió cristiana, ¿no? Todo un continente. Exacto, todos se volvieron cristianos. Tan es así que aquí nos llegó de rebote, ¿no? Con Hernán Cortés. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Por eso es que somos tan cristianos en México, ¿no? Pero bueno, aquí el detalle, bueno, en toda América. Siento que estaría para 2 partes esto. Pero... Esto da para mucho. Luego... Sí, porque es mucha información. La verdad es que si nos remontamos como en capítulos pasados y lo que vamos a seguir haciendo es remontándonos desde el origen y qué es. Aquí hay mucho de dónde
rascarle. Sí, no, da para muchísimo esto. Yo creo que sí vamos a hacer después otro programa, porque pues no creo, ya llevamos 50 minutos. Y apenas vamos como a la cuarta parte. Exactamente. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este episodio es Las Brujas, parte 1. Va. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, en todas las regiones de Europa, pues ya existían pueblos y cada uno con su propia religión, con sus propias creencias. Y en cada pueblo también había gente sabia que conocía todo esto que acabamos de mencionar. Generalmente eran los más ancianos, casi siempre porque eran los que ya tenían la experiencia. Eran sabiduría, que también eran los consejeros. Sí, claro, obviamente en sus pueblos siempre eran la gente más importante. Aclaro, la palabra anciano, pues hablamos de gente, la expectativa de vida no es como hoy, ¿no? Era un anciano a los 50 años, ¿no? Y ya era alguien muy anciano, ¿no? Sí, o como el señor de la Biblia, ¿no? Que tenía... Matusalén. Matusalén, que tenía un buen de años. Matusalén, hay que Vato investigar. Vato inmortal. Hay que investigar, ese señor como me causa curiosidad, pero bueno. Bueno, ese será otro tema. Ese será otro tema. Bueno, aquí el punto es entonces que esas religiones, los ahora cristianos romanos, le llaman a toda... Suena bien raro. Cristianos romanos. Suena como Ronaldo Cristiano, pero no. Eran romanos cristianos. No aplicaban nada de soy cristiano, romano, ¿Ah? apostólico y católico. Sí. ¿Cómo era? No, pues yo soy catalítico, apostólico y remono. Bueno, aquí el detalle entonces es que la palabra pagano viene de la siguiente raíz. Pagus es una medida de tierra que usualmente es como hoy decir una parcela en el campo. Era la tierra que se le daba a las personas. La gente que vivía en el campo, Ajá. en los pagos, todavía hay lugares en algunos países donde pago es como una... Ah, yo vengo de otro pago, así se dice, porque vienes de otro lugar, ¿no? Ok, vengo de otro rumbo. Vengo de otro lado, vengo de otro pago. Todavía se conserva en algunos países esa Es como decir, tradición. vengo de otra delegación, de otro municipio, Ándale. otra comunidad. Algo así, vengo de otro Ok. pago. Bueno, los pagus, que eran esas Vengo regiones... de pago esas- pesado, compadre. ¿Cómo? La gente que vivía en el campo eran los paganos. Era la gente del campo de esos lugares. Pero después se fue adoptando la palabra pagano para referirse a cualquier persona que tuviera una creencia diferente de la cristiana. Todo el que no era cristiano, entonces pagano. Bien su madre. Ajá, eres un pagano o blasfemo, por lo que es lo que se maneja. Sí, bueno, blasfemo ya también viene más como con más jiribilla, porque significa que ya blasfemaste y renegaste de bla, 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 bla. Bueno, ahorita llegaremos a eso. Es que claro, o sea, hay veces, personalmente, que yo en mi vida he pasado por muchas religiones. Ok. O sea, en mi vida he pasado por muchas religiones como más que nada tratar de encontrarle algún sentido a veces a la vida. Sinceramente, no hombre, sí he pasado por un montón de cosas. Ok. Con solo decirles que iba de padre, Aquí el joven iba a ser sacerdote. iba a ¿cómo ser ves? sacerdote, pero pues no se dio. por Yo este camino voy a ser sacerdote, nada más. Nada Sí, más. o sea, yo iba para allá y la verdad es que cuando te vas metiendo más a las cosas, te vas dando de un buen de cosas que dices, ay, Ay, no, mames". sí, ya está O gachito. sea, dices, prefería estar afuera Mejor- que adentro, ¿no? Sí, dices, no, mejor así, gracias. No, joven, ahorita no, gracias. Ujú. Sí, para fortuna mía, me habían comentado que no era mi vocación. Ah, Gracias, ok. o sea, ya. O sea, porque vas como cumpliendo un proceso Ah. y ya llega un punto. En que te dicen, tú sí sirves, tú llegas. Ajá, quién sabe cómo lo hagan. ¿Quién sabe Pero, cómo lo ajá, quién determinan? sabe cómo lo determinen. Pero es como un ritual que hacen, Ajá. que te ponen así como crucificado, boca Ajá. abajo, y hacen así como sus ondas, Ajá. hacen como un tipo ritual, y ya después te levantan y ya como que dices, ya recibiste el Espíritu Santo, es lo que dicen, y ya después lo que pasa es de que te dicen, ¿sabes qué? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Yo me imagino que le han de ser como Dewey en ese capítulo de Vive, vive, muere. Vive, muere. Vive, muere. Ajá, padre, padre, no es padre, padre. Así, ¿no? Ajá, y me dijeron, ¿sabes qué? No es tu vocación, sorry. Aquí no es. La onda es que yo fui buscándole por todos lados. Y a lo que voy es de que con lo que tú vives, con la experiencia que tú vas adquiriendo de todos los lugares con lo que tú vives, con lo que tú vas, es como los paganos, ¿no? O sea, empiezas a tener un conocimiento aparte,
otras cosas que ya no es creencia, sino que tú lo experimentas. Sí, que tú dices, mira, esto no me lo contaron, esto lo vi o esto lo viví. Y no es necesariamente, no es necesariamente lo que me dijo el padrecito, ¿no? Exacto. Y créeme que, por ejemplo, de la religión católica, hay cosas buenas, sí. Y como todo, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y cosas no tan Que chidas. personalmente, para mí hay cosas más malas que buenas. Lo único rescatable para mí es pórtate bien, güey, y no hagas el mal. Y de hecho, de cualquier religión de lo más y respetable. es como, ¿no? como lo más respetable. O sea, pórtate bien, no le hagas daño a nadie y ya estás del otro lado, hijo. Ajá. O sea, tan simple, ¿no? O sea, el budismo lo mismo. Es como ser un ser que llega a la iluminación, ¿no? Que es como que muchos dicen, no, es que piensas que te vas a volver Dios. O sea, que piensan que adoran a Buda. Y dices, no, güey, Buda es un término y es a un punto en el que se pretende llegar. O sea, es una persona iluminada, una persona que tiene conocimiento. Exacto, pero... Sape. Pero a veces se tergiversan las ideas. Y a lo que voy es de que se les decían así porque eran personas que como ya experimentaban, ya sabían, ya ven, ya saben muchas cosas, es muy difícil que tú le quieras clavar una idea nueva. Exactamente, de hecho, bueno, en algún otro momento, yo creo que en la segunda parte de este programa les vamos a platicar un poco más también de cómo... Ay, se me cayó la tapita. Un poquito más de cómo se implantan estas creencias y cómo se sí, claro, amalgaman con las creencias en América, ¿no? Porque, de hecho, a ver, la religión católica... cristiana en ese momento, católico fue un término que se acuñó. Sí, hay que aclarar que no estamos en contra de nada, de ninguna creencia, ni de ninguna religión, claro que no, simplemente como todo aquí, objetivo, claro, y al final de cuentas... Mira, es la historia y está escrita. Es una historia. Y esto está escrito y lo pueden consultar y... O sea, vaya, no lo venimos a inventar nosotros. Básicamente es platicarlo y ustedes sacan sus conclusiones. Aquí el asunto, por ejemplo, es que la religión católica o la religión cristiana en ese momento, como fue llegando a diferentes tipos de pueblos, se fue sincretizando. Esto significa que se va amalgamando con las creencias locales para que sea más fácil introducir para que sea su una buena creencia. adaptación. Ejemplo muy típico, ¿no? Se ha dicho mucho esto en México. No, pero no nos vamos tan lejos. O sea, en otras culturas, por ejemplo, que se tenía cierta veneración por los elementos, por la naturaleza, por los movimientos celestiales, no celestiales no es la palabra, por el movimiento ¿Astrológico? Sí, astrológico, de los astros, todo esto. Existían un montón de ceremonias, rituales para la cosecha, para la fertilidad, para un montón de cosas, ¿no? Y ahí te clavaban un santo. Exacto. Sí, no, de hecho no hay que... Sí, o sea, y la verdad, como todo, si quieren, investíguenle y así es. Miren, no se van a ir muy lejos, ¿no? Chalma. No, más atrás, mira. Vámonos la famosísima Saturnalia. ¿Qué es eso? La Saturnalia, que era precisamente estos rituales que se realizaban siempre a fin de año. Uh-huh. Y que misteriosamente coinciden con la Navidad. Órale. Dijeron, a ver, aquí hay una creencia muy fuerte, ¿no? Acerca del dios Saturno, de los rituales y ofrendas que se hacían y por eso era la época de la Saturnalia. Okay. Pues dijeron, aquí como que cabe algo chido, no, pues el nacimiento de Jesús, ahí nació Jesús, me consta, sí, ahí está, ¿no? O sea, tu pinche Saturno, ¿qué? Pero estamos de acuerdo que todo ese tipo de cosas fueron decididas. Aquí traemos a Jesús con el pasito perrón. Exacto. Fueron decididas pues sí, a lo largo de miles de años o de cientos de años. Sí. Se fueron acordando, fueron convenciones. No. ¿Qué día nació? El 25 de diciembre. Y a ver, díganme si no es raro. ¿Ya se fijaron que muchas fechas que maneja la Iglesia Católica no se marcan en fechas, como la Semana Santa? Sino en días. La Semana Santa nunca cae el mismo día el año siguiente. Depende. Sí, creo que sí. Porque cae en abril o en marzo. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque la Semana Santa se mide a partir de la luna llena. Uh-huh. Sí, eso sí sabes. Después de la luna llena se empieza a contar los días. Ahí sí tomaron como que, no, pues la luna llena tantos días, ese es el día, el viernes que toca. Por eso a veces es abril, por eso a veces es en marzo, porque seguían por la luna, no por la fecha. ¡Qué casualidad! Que el nacimiento de Jesús, ese sí, es el 25, chingas madre. Vale gorro la luna, vale gorro, el 25 de diciembre. Se acabó. Claro, o sea, ¿para qué? Es que a veces siento que es como pelearse. Y siento que en especial la religión católica se pelea con todos. Es como de si no es aquí, es malo, es del diablo. No. Es lo que siempre he hecho. Si no entran en este libro, no, es del diablo eso.
Ah, pero no solo la católica. Yo digo Ajá. las judeocristianas, ¿no? Ajá, Porque son así bien... sí, también, o sea, son bien cerradas. Y un ejemplo muy claro, y que a mí, por ejemplo, cuando anduve en la onda del budismo, se quedé sorprendido porque me comentaba una persona de ahí, me dice, no, es que, mira, no es así como les digo, no es que tenemos a un Buda, güey, es como al punto en el que queremos llegar. Va. Y, y lo que me decía, y me hizo como que mucho resuena aquí, lo que me dijo, por ejemplo, Jesús para nosotros también fue un mensajero, un Buda. Y yo de... como de, ¿what? De hecho, hay por ahí libros también, por ejemplo, Ajá, donde y hablan de... ajá, yo me quedé de... No manches, ¿cómo crees? O sea, yo pensaba que era como un pedo aparte. Dice, no, güey, o sea, también, o sea, y atrás de él hubo otra persona. Y antes y hubo antes de él, otros. otra. Y después otra. otros. Ajá, o sea, al Exacto. final de cuentas, te das cuenta, y es lo que a veces a mí me da tristeza, que por ejemplo en esas religiones te dicen, ¿no? O sea, como que las enseñanzas de Jesús, pero güey, ninguna a veces se lleva a cabo, ¿no? O sea, como que dejas de lado el importante, güey, y ya le estás viendo más para otro lado. Como el meme, ¿no lo has visto? Cuando ¿Cuál de va todos? Jesús subiendo al cielo y dice, adórense los unos a los otros. Ah, sí. Y abajo dice, ¿qué dijo? No, que odiamos a los gays y a los de otra religión. Ah, Sí. va. Ah, sí, ok, va. Sí, algo así. Ujú. Pues bueno, vamos a terminar como este pedacito del tema y vamos a hacer una segunda parte, porque ¿Sí? si no nos vamos a tener 3 horas aquí. Sí nos vamos a estar desplayando un buen. Sí, no, Es sí, que es que sí. esto da para mucho. Aquí el asunto es que, bueno, estábamos con los paganos. Viene la Edad Media, y con la Edad Media viene también una etapa terrible, que es el oscurantismo, que son más de, bueno, alrededor de 300 años, donde la iglesia adquiere un poder descomunal en Europa, y la iglesia, además de eso, se dedica a cazar, se dedica La a cacería de brujas. literalmente, o sea, todas las personas, hablando de todos los paganos, casi siempre terminaban por atrapar y enjuiciar y obviamente torturar y ejecutar a esas personas que tenían mucho conocimiento, que casi siempre eran como gente mayor, mujeres, ancianas. ¿Ya empezaron a notar la similitud? Claro. Mujeres, ancianas, en los bosques. Yo creo que esa parte de que los hombres se fueron quedando al lado fue como que para irle sacando, no sé, sabes que yo no quiero pedos. No sé. Porque en realidad no hay como un dato en el que los hombres empezaron a separar. Porque como bien lo decimos, hay más brujas que brujos, ¿no? O no se menciona tanto. Aquí al hombre. pasó un detalle, mira. Sino que yo creo que, como lo estamos diciendo, fue satanizado, ¿no? Sí, Con literal. Fue literalmente, o sea, no es un... No es un término. No es un como- término. No, literalmente fue satanizado. Fue satanizado la brujería. Y las personas que lo ejercían eran satanizadas, literalmente. Eran ayudantes del diablo, Casi, del casi. enemigo, ¿no? Sí, ¿cómo le Del dicen? anticristo. Sí. Claro, o sea, y como lo vamos hablando, en realidad no tienen en realidad nada de malo. Nada que ver. Como siempre lo hemos dicho, son personas que tienen conocimiento. El conocimiento para que lo ocupen ya es bronca de cada quien. Eso sí. Ya es su problema. Aquí el detalle es entonces que, de nuevo, vean las similitudes, ¿no? Mujeres, casi siempre mayores, ancianas, en Mujeres los bosques. rebeldes. Y pues que a la vista de la iglesia, pues obviamente adoradoras del mal, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa aquí? Eran amantes del diablo. Que aquí coincide, sí, casi decían, no, sí lo decían. No, sí lo decían. Sí lo decían, sí lo Eran decían. amantes del diablo. Sí. No Aquí era co- casi, sí. Aquí el problema que es que aquí se amalgaman dos cosas. Uno, pues el satanizar todas las creencias fuera del dogma. Una mujer fuera de su cocina. Y luego a las mujeres. Por Porque eso. además sabemos que la religión católica desde sus principios ha sido muy misógina. Relegando siempre a las mujeres Toda Ah. la religión judio-cristiana, ¿no? Que totalmente tiene que ver con misógina. Y en este caso, Ujú. bueno, pues no solamente, sino que además había una manera adicional para mantener a las mujeres siempre relegadas y aislarlas de cualquier tipo de conocimiento. Las mujeres no podían estudiar, las mujeres no debían aprender a Sí, leer. que hasta la fecha hay creencias, por no decir cuáles, pero en las que la mujer no tiene derecho
a estudiar o sí a estudiar, siempre y cuando el hombre o la cabeza de la familia, que es un hombre, se lo permita. Así es. Y hasta donde se lo Y permita. hasta donde se lo permite. Exacto. Y igual, por no hablar de nada más, hay creencias en las que igual el hombre te va a decir qué libros leer. Ajá. O sea, No puedes ¿sabes leer qué? cualquiera. O sea, no, o sea, ¿sabes qué me quiero leer? No, güey, a ver. De hecho, no te vayas muy lejos. Por ejemplo, entre los judíos ortodoxos, las mujeres no pueden leer el Talmud, las mujeres no pueden orar ni hacer los cantos como los hombres, solo los hombres. La religión está casi reservada para los hombres. Sí, pero también aquí en América hay Pues otra no. creencia que igual se maneja de esa manera. O sea, inclusive cosas bien que digo, güey, no mames. Bueno, no te vayas muy lejos. O sea, las mujeres no pueden oficiar misa. Exacto. No hay que ir muy lejos. Las mujeres nomás, ahora sí que hagan No hay- rompope y atiendan al cura. No hay madres. Bueno, sí hay madres, pero no dan misa. Sí. ¿Sí, no? Pero sí, hay creencias en las que pues la mujer no puede hacer esto, no puede leer algo. Y empieza a veces a mí me da tristeza o coraje de que empieza a causar problemas existenciales, ¿no? En la persona. Y en lugar de arreglarlos es como, güey, te falta fe. Ah, Dices, sí. oh, o sea, a mí Sí. o sea, No, mijo, te falta fe. A chingar, te falta fe, o sea, te falta fe, ve y reza. Ve y reza y... Ajá, ve y reza, mujer del mal, casi dices, güey, o sea, Sí. no tiene un problema de... ¿De fe? Ajá, de fe, de espiritualidad. Tiene un problema psicológico, güey, o sea, agarra la onda. Exacto, es problema de identidad, hay un montón de cosas ahí. Pero bueno, amigos, ¿qué creen? Ya se nos terminó el tiempo. Y vamos a pararle el tema aquí, lo vamos a retomar pronto. Porque ¿La próxima sí, semana? podría ser la próxima semana. Sí, pues la parte 2, hay que darle seguimiento. Ok. Y pues, neta, quédense porque vamos a hablar de algo bien. A mí que me da mucha risa. Y bien Se va a poner curioso. bueno. Se va a poner bueno. Como... ¿Cómo le llaman? Ay, no recuerdo. Bueno, Bueno, ok. como adelanto, hay un tema importante, interesante, que se llama de un libro que se llama El Martillo de las Brujas. Exactamente. Vamos a hablar de eso y vamos a seguir avanzando. Porque Sí. de hecho, Ahí hasta el día de hoy... de se ahí habla vamos de- a arrancar. De ahí arrancamos la siguiente parte, ¿no? Acuérdense, la próxima semana nos vemos aquí con el Maleum Maleficarum. O el Martillo de las Brujas, que va a ser la siguiente parte de este tema. Este tema. Quédense pendientes, obviamente, síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram, ya tenemos un TikTok. ¿También? Tenemos TikTok, síganos en TikTok. Porque yo voy a andar ahí haciendo mis curiosidades. Ok. También mándenos sus comentarios en la cajita, aquí abajo. Ya saben. Suscríbanse, denle like, lo de siempre, Ya se la compártanlo, saben, ya lo se que la dicen- saben. Lo que dicen todos los youtubers, ¿no? Ya por eso ni siquiera lo decimos, ya se la saben. Ya se la saben, ya. Sí, suscríbanse, compártanlo, denle like, coméntenlo, denle click a la campanita, Ajá, exacto. etc. Ya saben, nosotros somos chidos. Y también nos Eh, pueden escuchar en Spotify, ya saben. Hay un montón de plataformas más. Un montón de plataformas. Más abajo les dejamos un link donde los va a redireccionar a las diferentes plataformas en las que estamos. Exactamente. Sí, estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en en Rocket Podcast, en Public Podcast. Public Radio. Public Radio, esa cosa. Public Radio. Hay otra que se llama Overcast, también ya estamos ahí. También ya estamos ahí. O sea, hay muchas plataformas. Hay mucho, no se hagan y neta, véannos. Y eso es todo, obviamente. Yo soy Roberto. Yo soy Josué y los vamos a estar esperando aquí la próxima semana. La próxima semana nos vemos. Así Chao. que ya el jueves tienen su videíto. Ok. Cuídense. Les mandamos besos. Los quiero, chiquitines. Bye.